Fíjense, efectivamente lo que estábamos comentando es cómo se superenrolla ahora el material genético, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer en principio con un ejemplo del material genético de bacterias, que usualmente son estructuras como la que ven acá, un ADN circular covalentemente cerrado, y este sistema lo que va a hacer es enrollarse sobre sí mismo, ¿sí? Claro, tiene también proteínas básicas y cargadas positivamente que ayudan a la estabilización de la molécula. Pero para que tengan la idea, normalmente nosotros lo que estamos viendo, ¿ok? Es un material así, cuando está totalmente relajado. Imagínenselo ahora covalentemente cerrado y ahora súper enrollado sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando vemos una micrografía de un ADN bacteriano, por ejemplo, lo que estamos viendo es justamente desde su sistema más relajado y cómo por las cargas que tiene el material genético y las proteínas estabilizantes, cómo se va enrollando sobre sí mismo para poderse empaquetar. Entonces, igualmente nosotros, así como en la estructura primaria tenemos estructuras levogiro y dextrogira, aquí sucede lo mismo. En el material genético, tanto de eucariotes como procariotes, tenemos estos sistemas, una vuelta levogira y una vuelta dextrogira. O sea, esto le da una flexibilidad y una rigidez a la molécula de ADN dependiendo de las funciones que se van a ejercer a raíz que puede ser replicación o transcripción. Entonces, fíjense, por ejemplo, en un material genético bacteriano, ¿cómo puede suceder esto? Justamente tenía superenrollamientos negativos cada 10.5 pares de base y en este caso, fíjense cómo se desnaturaliza. Se abre la cadena, ¿por qué? Porque esto es un origen de replicación, ¿sí? Entonces, esta plasticidad que tiene la molécula de ADN, explicada desde el punto de vista, en este caso, bacteriano, va a ocurrir lo mismo en un sistema eucariote, pero por fracciones, por pasos, por diferentes regiones del material. Entonces, ¿cuáles son las características de una estructura terciaria y del superenrollamiento? Es un estado natural dentro de la selva, porque si no, no cabría, ¿sí? Es generalmente superenrollado hacia el lado levogiro, facilita la compactación del material genético tanto en el núcleo de eucariotes como en el núcleo de procariotes y favorece esas zonas de naturalización de ADN que tienen que ver con replicación, que lo vamos a ver, transcripción, que es el paso siguiente, procesos de recombinación, porque si no, no hubiese evolución, procesos de reparación, no joda. Y justamente en los procesos de reparación, lo vamos a ver someramente porque eso son como, si habría que hacerlo a profundidad, son como 3 o 4 clases y no tenemos chance en la unidad. Pero son procesos extremadamente importantes porque si no seríamos mutantes andantes. Entonces, en los eucariotes ya vimos la molécula de ADN empaquetada de un procariote, ahora justamente nosotros tenemos que visualizarlo desde el punto de vista eucariote. También se necesitan proteínas básicas, que se llaman histonas o protaminas, que conforman esta formación, que es el nucleosoma, y que es lo que mantiene compacto el material genético. Entonces, en conjunto es lo que ustedes han escuchado en algún momento, en alguna clase de genética en bachillerato o en alguna peli, que es las fibras de cromatina. Cromatina tiene ADN más estas histonas adosadas y forman, cuando vemos una micrografía electrónica, forman el collar de perlas, los que nosotros llamamos, los moleculares llamamos collar de perlas. Entonces, ¿cómo mantenemos nosotros la estructura terciaria del material? ¿Cómo se regula eso
en cierta forma básica, ¿no? Tenemos enzimas que nos colaboran para poder hacer el superenrollamiento y también para deshacer el superenrollamiento. Entonces, hay dos enzimas importantes, la DNA topoisomerasa 1 y la DNA topoisomerasa 2. ¿Cuáles son esas características? Fíjense. La topo 1 es un monómero, está presente tanto en eucariotes como procariotes, elimina los superenrollamientos negativos y generalmente procede a un corte para la hebra para eliminar tensión. Algo muy importante, no requiere ATP. Entonces, esto es un proceso favorecido termodinámicamente. Aquí vemos una ilustración, ¿sí? Fíjense que lo que hace que cuando está demasiado entorchado el material genético, la topoisomerasa nos colabora cortando, haciendo un nick en unas secuencias específicas para liberar tensión y abrir la molécula. Esto ocurre mucho en los orígenes de replicación. La topoisomerasa 2 o topo 2, fíjense, ahora introduce superenrollamientos negativos. Durante el corte rompe las dos hebras, no una. Requiere ATP, por lo tanto no está favorecido termodinámicamente. Está presente en eucariotes y procariotes y puede formar los tetrámeros A2B2, que son muy importantes en la replicación. En el sistema procariote, la topo 2 se le denomina DNA girasa. Cuando veamos replicación vamos a ver qué hace la girasa. Es inhibida por las quinolonas, muy importante para los tratamientos antibióticos, por eso que se utilizan este tipo de medicamentos para controlar las infecciones. Y fíjense cuáles son esas quinolonas, específicamente como acción antimicrobiana, ácido nílico o ciprofloxa, que no las tomamos usualmente para problemas respiratorios, para problemas urinarios, o sea, hacemos un combo perfecto. Y la norfloxacina. Entonces, esquemáticamente, ¿okay? Fíjense que nosotros tenemos el dominio de ATPasa en estas, digamos, estructuras en rojo, son parte de esa topo y son los dominios justamente que nos permiten liberar el superenrollamiento LEVO, ¿sí? Entonces, teniendo un consumo de 2 ATP, ¿qué va a ocasionar esto? Que la topoisomerasa, además que elimina tensión, lo que va a hacer es cortar las dos moléculas. Entonces ya tienen que estarse imaginando que esto tiene que ver mucho con la replicación del material genético, porque yo voy a duplicar el material genético en un momento determinado, ubicado dependiendo si es un procariote en su ciclo celular, si es un eucariote, pues estaríamos hablando de todo lo que es el ciclo celular que tiene diferentes fases. ¿Dónde ocurre eso? Generalmente previo a la mitosis, hay una fase específica en donde va a ocurrir la replicación del material genético y luego el empaquetamiento para llevarlo hasta una estructura compleja como pueden ser los cromosomas. Fíjense, la reasociación fue descubierta en 1960 y lo que se dieron cuenta es ese juego. Se recuerdan que habíamos hablado de las temperaturas de fusión, pero también de reasociación. Estaban trabajando con material genético bacteriano y lo que vieron es que justamente podían recobrar la estructura secundaria del material genético y por ende, si yo desempaqueto de la tercera al segundo plano, pues puedo perfectamente reorganizarlo al tercero. Entonces, este proceso de reasociación y renaturalización nos permite volver a tomar la conformación del material genético. Importante esta definición. Y la hibridación depende, la hibridación de ácidos nucleicos, que vamos a ver algunas aplicaciones más adelante, depende de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Y fue un paso crucial para darle un aire a la biotecnología moderna y para hacer estudios genéticos de mutaciones en diferentes organismos, tanto procariotes como eucariotes. Y fue el principio de lo que sería actualmente la reacción en cadena polimerasa. Es decir,
todos estos conocimientos que hemos estado viendo en estas dos clases tienen que ver ahora con las aplicaciones que los biólogos moleculares o las personas que trabajan en molecular tienen a bien utilizar con un criterio adecuado. Y recuerden esto, en eucariotes nosotros tenemos una estructura primaria, ¿verdad? Esto se superenrolla justamente a través del uso de histonas, que son proteínas positivas. Recuerden que el material genético en su estructura lineal, inicial, primaria, está cargado negativamente. Se conforman los nucleosomas, las famosas perlas de nucleosomas, la cromatina, fíjense acá, se arma como una especie de columna vertebral que permite entonces después a esta cromatina empaquetarse en lo que nosotros conocemos actualmente como los cromosomas. Y cuando ustedes hacen un cariotipo, ¿qué ven? Unas estructuras complejas que tienen material genético. Justamente en el caso de nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Constituidos tal cual como lo hemos venido estructurando y viendo en la clase. Entonces, este es un cariotipo típico de humanos. Aquí tenemos en los pares autosomales, ya les estoy integrando otros conceptos, y el par sexual. Entonces, avanzaremos el día próximo de clase justamente hacia los mecanismos de replicación del material genético y probablemente avancemos un poco más hacia lo que sería la parte de replicación y transcripción, el control de eso. Muchas gracias.